Guara, estamos transmitiendo en directo en Facebook Live. Ahora sí, Guara. ¿Ahí sí me escuchan? Estamos. Se nos va la buena. ¿Edu? Sí, te escucho. ¿Me escuchan bien? Bastante bien. Ya. Sí. Ahora sí, lo que pasa es que se me cayó la conexión, parece a mí. Así que vamos a partir porque ya estamos en Facebook Live. Así que vamos a partir, vamos a saludar a toda la gente que se está integrando, a la gente que nos está viendo a través de la página de Fuerza Común de Facebook Live. Y vamos a partir rápidamente porque hoy día tenemos un tema que es el cuarto tema del ciclo conversatorio organizado por la región de O'Higgins, de Fuerza Común de la región de O'Higgins. Y estuvimos hace 2 semanas iniciando con bastante participación, la verdad. Agradecemos mucho a la gente que se ha ido sumando sobre los distintos temas y con profesionales también de distintas áreas. Partimos con los tipos de Estado, después seguimos con las formas de gobierno. El día viernes estuvimos con Fernando viendo el rol del Estado y hoy día vamos a finalizar este ciclo conversatorio con seguridad social o garantías sociales, como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que se entiende por las garantías sociales? ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál sería el rol del mercado y cuál sería el rol del Estado? ¿Y qué se debería garantizar? Vamos a aprovechar, ya que escuchamos ahí recién el audio, de pedirles por favor a las personas que se vayan sumando que puedan ir silenciando sus micrófonos, ¿ya? Para que podamos ir haciendo rápidamente esta conversación. Para los que no estuvieron en los ciclos anteriores, mi nombre es Guara Ortiz, como aparece ahí en la pantalla, yo soy de la región de O'Higgins, y nosotros estamos como movimiento tratando de hacer un poco de educación cívica para el proceso que se viene, ¿ya? Para el proceso constituyente y la discusión que vamos a tener sobre el tipo de constitución que queremos, que esperamos que sea en octubre la votación si es que no se retrasa por la pandemia. Y desear también que cada uno de ustedes esté bien en sus hogares después de este temporal que tuvimos y esperar también que esté todo bien con respecto a la pandemia. Fernando, te dejo la palabra para que partas rápidamente, raudamente, y después abrir el ciclo conversatorio. Ahí yo les voy a explicar cómo él procede, ¿ya? Adelante, Fernando. ¿Estás sin audio, Fernando? Estamos en cine mudo. Ahora sí. Decía, muchas gracias, Guara. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes en esta muy activa plaza de O'Higgins, que está llevando este ciclo de conversaciones que termina hoy día. Yo por seguridad social o garantías sociales, como decía ahora Guara, yo entiendo que el tema central o el tema fundamental es el tema de los derechos sociales y cómo eso entra entonces en la nueva Constitución. De hecho, yo creo que ese es uno de los 3 temas fundamentales de la nueva Constitución, en mi opinión, ¿no? Esos 3 temas son profundización democrática, expansión de los derechos sociales y un nuevo modelo de desarrollo económico, y un Estado que pueda llevar adelante un nuevo modelo de desarrollo económico. Algo de esto último hablamos el viernes pasado, ¿no? Entonces creo que es un acierto del diseño que terminemos con este otro tema, que ha sido, creo yo, el tema por donde la impugnación al modelo neoliberal ha irrumpido en los últimos 10 años, ¿no? O sea, en realidad esto no viene de ahora, esto es 2011, incluso uno podría decir esto es 2006, 2007 con el movimiento pingüino, pero ha sido sobre todo en términos de derechos sociales, ¿no? Primero fue educación, ¿no? Ese fue el tema tanto del movimiento secundario como después del movimiento del 2011. Después seguridad social, ahora salud, por supuesto, que son, por así decirlo, como los 3 casos típicos de derechos sociales, ¿no? Salud, educación, seguridad social. ¿Por qué son los puntos respecto o a propósito de los cuales la protesta contra el modelo neoliberal surgió? Porque yo creo que son las formas más evidentes en las cuales el modelo neoliberal afecta la vida de las personas comunes y corrientes, de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? La comodificación, la transformación de estas 3 esferas en esferas de mercado tiene consecuencias directas e inmediatas, ¿no? Tiene como consecuencia
En educación, que la educación a la cual cada uno puede acceder es una educación que está mediada por el poder de pago. En salud, algo más o menos parecido. En pensiones, que la pensión tiene que ver con la capacidad de ahorro de cada uno en un país donde las remuneraciones son especialmente bajas, etc. Lo que se elimina de estas tres dimensiones en la lógica neoliberal es la idea de solidaridad, es la idea de que son espacios que se definen por una pretensión, un objetivo, una meta de igualdad, ¿no? De que, por ejemplo, de que se trata de organizar el sistema educacional para que todos tengan oportunidades de desarrollo de la personalidad que no dependan del el origen, lo mismo con la atención médica y que la seguridad social, las pensiones también estén vinculadas a un principio de suficiencia, como suele denominársele, y no a un cálculo realizado por referencia al contenido de una cuenta de ahorro individual. Entonces, en estas tres dimensiones aparece la dureza del modelo neoliberal, ¿no? De que el neoliberalismo es un sistema que está pensado para quienes pueden batírselas en el mercado, y los que no pueden batírselas en el mercado reciben prestaciones que son que tienen que ser de una calidad inferior a la calidad que se pueda comprar en el mercado, porque si no se produce un fenómeno de dumping, ¿no? ¿Quién pagaría? Esta es la lógica neoliberal. ¿Quién pagaría por educación si puede recibirla gratuita del Estado? Y respuesta, asegurando, esto se soluciona asegurando que la educación que se recibe gratuitamente del Estado es en general de peor calidad que la educación que se puede comprar en el mercado, y por eso todo el que puede arrancar del sistema público tiene lo que ellos llaman un incentivo para hacerlo, y lo mismo vale para la salud pública en relación con la salud privada, etc. Esto es lo que yo creo que es una de las cuestiones fundamentales que la nueva Constitución necesita cambiar. En términos de la función del Estado, como discutíamos el viernes pasado, esto es lo que se llama en Chile subsidiariedad, ¿no? El Estado no tiene, o sea, los programas estatales no tienen una finalidad distinta que la provisión privada, y la finalidad que tienen es simplemente compensar la provisión privada cuando esa provisión privada no es posible. En una lógica de derechos sociales, los programas públicos no tienen la misma finalidad que los programas privados, porque tienen la finalidad de crear espacios de igualdad ciudadana, ¿no? De eso se trata, que la educación, la salud, la seguridad social sean espacios de igualdad ciudadana, y eso se obtiene excluyendo el mercado. Porque el mercado es, por definición, la manera en que se organiza la desigualdad. Entonces, esto uno podría discutirlo y podría tratarlo por referencia a la salud, por referencia a la educación, por referencia a la seguridad social. De educación hemos discutido suficientemente, creo, o sea, hemos discutido mucho durante los últimos 10 o más años, como les decía antes. Así que yo creo que es útil referirlo a seguridad social, que es uno de los temas que está como en el centro de la discusión hoy día, entre otras cosas, porque yo creo que las AFP han ido convirtiéndose en, por así decirlo, algo así como la insignia, el arquetipo del abuso, ¿no? Porque tenemos aquí un sistema que está diseñado para el beneficio de el poder económico con cargo a los trabajadores. Y por eso creo yo que es tan importante políticamente, además de las consecuencias sociales que puede tener, por eso creo que es tan importante políticamente la discusión actual sobre si se puede retirar el 10% de los fondos, Fernando, de los ahorros. Disculpa, no sé si es mi internet o es el del... ¿Me quedé colgado? ¿Se escucha bien, encuentro yo? ¿Vamos bien o...? Sí, yo creo que el internet de ella, ¿no? No, yo lo escucho bien, perfecto. Vamos bien, sí, se escuchaba bueno. bien. Todo bien. Sí. Por acá se escucha bien. Continúa, Fernando, no quite la inspiración. Bueno. Ya, si no se escucha bien, pueden hacer algún gesto que yo pueda ver. No sé si soy yo la que tiene problemas de audio o escuchan todos bien. ¿Puede levantar el dedito, por favor, los que escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha muy bien. Parece que es la moderadora, me temo. Bueno, bueno, seguimos entonces. No, yo les decía que yo creo que la cuestión de seguridad social ha estallado con la importancia que ha estallado porque las AFP se han transformado en el emblema del abuso.
Y yo creo que por eso hay la posibilidad de que el sistema de AFP continúe. Yo creo que es bien incierta. De hecho, yo creo que es bien importante acabar con la AFP y reemplazarlo por un sistema que sea genuinamente de seguridad social. Y yo creo que la verdad es que si uno mira cómo funciona el sistema de salud, o cómo funciona el sistema de seguridad social, o cómo funciona, sobre todo cómo funcionaba antes la ley de inclusión, pero todavía ahora el sistema educacional, uno puede ver los problemas de la lógica neoliberal. En el sistema de seguridad social es evidente. ¿Recuerdan ustedes cuando vino Pepe Piñera? Se tomó un avión a dar una entrevista para defender su sistema y después se volvió a Washington. Y en esa entrevista él decía que el sistema de pensión era como un Mercedes-Benz, ¿se acuerdan? Y que entonces todos los problemas que teníamos eran porque teníamos un espléndido Mercedes-Benz en la pana del tonto. O sea, además de todo vino a insultarnos, ¿no? O sea, el problema es que somos tontos y no sabemos que hay que echarle benzina al auto para que ande. Y yo creo que esa idea de que el sistema de pensiones es un Mercedes-Benz puede ser aprovechada, porque supongamos que es así, es decir, supongamos que es un sistema que, pensado en el contexto de un seminario doctoral en la Universidad de Chicago, funcione. Es un modelo que funciona bien cuando uno lo mira en un libro. Bueno, el problema es que fue un sistema que se impuso para que proveyera de pensiones en Chile. Y nadie se preguntó, creo yo, si las calles por las cuales este Mercedes-Benz iba a circular eran calles adecuadas para que circulara. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que el sistema de pensiones, precisamente porque es un sistema de ahorro individual en vez de ser un sistema de seguridad social, lo que hace es vincula las pensiones de cada uno a la capacidad de ahorro de cada uno. Entonces dime tú cuánta capacidad de ahorro tienes y yo te diré cuál va a ser tu pensión. Y eso, en un país con las características de Chile, implica pobreza, por razones muy simples. Primero, porque las remuneraciones de los trabajadores son en general bajas. Y segundo, porque es parte habitual de la vida, es algo esperable en la vida laboral de una persona, de un trabajador o trabajadora chileno, que va a tener momentos de cesantía. Que son momentos de cesantía que no dependen de su disposición a trabajar o de su esfuerzo, ¿no? Muchas de las personas que hoy día se están jubilando son personas que iniciaron su vida laboral en los 80, ¿no? Que fue una década marcada por una enorme cesantía. Y esa cesantía no tenía que ver con las aptitudes o las capacidades o los esfuerzos de cada trabajador. Tenía que ver con que esa década fue una década de ajuste de la economía chilena ante la transformación, o sea, la madre de todas las retroexcavadoras, que fue la retroexcavadora neoliberal que pasó por Chile en los 80. Entonces, el sistema de pensiones lo que hace es le carga a cada trabajador individualmente las consecuencias de cuestiones que no tienen nada que ver con las acciones de cada trabajador individual, que tienen que ver con las cuestiones de la economía chilena. Por eso, un sistema de seguridad social en el cual hay solidaridad, de modo tal que lo que los trabajadores contribuyen financia las pensiones que los trabajadores reciben, es un sistema que es mucho más, por así decirlo, genuino, ¿no? Porque lo que afecta a la capacidad, lo que afecta a las pensiones son fundamentalmente los vaivenes de la economía chilena. Y los vaivenes de la economía chilena son vaivenes que los sufrimos todos juntos. Entonces, si son vaivenes que los sufrimos todos juntos, lo razonable es que el sistema se base en la idea de que estamos todos juntos. Por eso yo creo que el caso de seguridad social también es una espléndida demostración de que en esferas como esa es necesario un sistema que dé cuenta de esa solidaridad que nos vincula, ¿no? Estamos todos en el mismo bote. Y la lógica neoliberal lo que hace es precisamente niega eso. Y con los derechos sociales de lo que se trata es no de acabar, como suele decir la propaganda, no se trata de acabar con el mercado, acabar con la iniciativa privada, centralizar todo. No. Se trata simplemente de que hay ciertas esferas que tienen que ver con educación, seguridad, pensiones, salud. Vivienda es probablemente el primero al adoptar una visión más amplia, que no son cualquier esfera, no deben ser tratados como cualquier otro bien que se compra y se vende en el mercado, deben ser organizados con algún criterio, que va variando de caso en caso, por cierto, pero algún criterio de igualdad ciudadana. Y para eso, para tener
esos espacios de igualdad ciudadana que se construyen políticamente, es que necesitamos tener una política distinta y, por cierto, una constitución distinta. Yo creo que este va a ser una de las discusiones centrales en la nueva constitución. Quizás eso sirve, Guara, como una introducción a la conversación, de aquí para adelante, que sea en reacción o conversación. Sí, Fernando, parece que fui yo la que estuve con problemas de conexión. Al parecer todos te escucharon bien. Vamos a dar inicio al conversatorio, como ha sido la lógica de todo el proceso. La idea, más que hacer una exposición meramente, me interesa mucho poder conocer la opinión de ustedes, que ustedes puedan realizar consultas, poder interactuar para generar el debate, en definitiva, y que cada uno pueda ir sacando sus propias conclusiones, ¿ya? Para hacer eso, les vamos a pedir, por favor, a quienes se están conectando, primero que silencien sus micrófonos para que podamos escucharnos bien. Karina, parece que tiene el micrófono abierto. Sebastián Enríquez, que puedan ir, por favor, silenciando. Y los que pidan la palabra, no más allá de 1 minuto por un tema de tiempo y para que todos alcancemos a dar nuestra opinión, ¿ya? Los que quieran hacerlo a través del chat, también está abierto el chat. Ustedes pueden ir escribiendo y yo le voy a ir haciendo consulta a Fernando. Quienes quieran iniciar pueden pedir la palabra con la manito en el Zoom, los que tienen la reacción, y los que no saben ocupar la reacción, me levantan la mano ahí enfrente de la cámara y nosotros lo iremos viendo. Gerardo Cortés está pidiendo la manito, lo vi al tiro, y no sé quién más. Por el momento, don Gerardo, le damos la palabra, por favor, respetar el tiempo de no más allá de 1 minuto, ¿ya? Ok, gracias. Adelante, don Gerardo. Ya. La pregunta es, Fernando, si tú ves hoy día el piso político y más tarde pensando que se aprueba la posibilidad de elaborar una nueva constitución, si se ve el piso político para hacer un cambio de esta naturaleza en el sistema de pensiones. Dame un segundo, Gerardo, por favor. Karina, no sé si está por ahí, siento que está lavando los platos la Karina. Así que puede silenciar el micrófono. Le estoy escribiendo todo el rato, pero no Sí. Pero el que es host puede silenciarla. Sí, pasó que Sí, en un que momento tuvimos un yo no problema con la caí, electricidad y Eduardo perdió el host, así que estamos en eso ahora. pero ya lo tengo, lo recuperé. Ya, porfa, para que empiece a silenciar, Karina debe estar lavando los platos. Y además para que no escuchemos nada bebido por ahí. Ya, Como sabe a la mano. Si me disculpan, espera un poquito, los voy a silenciar a todos y luego, Fernando, te voy al tiro la palabra y a ti ya, bueno. mejor. ¿Ya? Dale. Ya. Ahora sí. Bueno, a lo que preguntaba Gerardo, algo de esto creo, no estoy seguro, porque creo que hablamos el viernes pasado. Yo creo que hoy día pensar en una transformación del sistema de pensiones, una transformación, no estoy diciendo que se aumente el aporte, que suba un 1%, 4%, que haya un aporte patronal, no, eso sí, pero una transformación del sistema de pensiones hoy día es imposible, por una razón muy simple, y es que las AFP tienen mucho más poder que la política institucional. Entonces, hasta cierto punto, uno tiene que pensar la política en términos de física. O sea, dime tú cuán grande es el objeto que tú quieres mover y yo te diré más o menos cuál es la fuerza que tú tendrás que tener. Y si no la tienes, bueno, no lo vas a poder mover. De hecho, yo diría que una de las maneras de describir todo el punto de la nueva Constitución es tener una política institucional que tenga la fuerza suficiente para enfrentarse al poder económico, que es lo que no hemos tenido durante los últimos 30 años. Y por eso hoy día tenemos un país en que el abuso está en todas partes, porque claro, si tenemos una política que no puede enfrentarse al poder económico y eso se alarga por 30 años, entonces el abuso empieza a aparecer en todas partes. Y el caso más evidente es el de pensiones y la AFP. Ahora, por eso yo creo que uno podría poner las cosas al revés, porque Gerardo me pregunta, ¿habrá poder suficiente para hacer esto? Y yo diría, hoy día no, pero yo usaría eso como criterio. Yo diría, el criterio de que la nueva Constitución es de verdad, es que la política de la nueva Constitución pueda acabar con la AFP. Así de simple. Esa va a ser yo creo que es una cuestión, por eso yo creo que lo decía el viernes pasado, y si no lo digo ahora, lo repito ahora,
que yo creo que cuando logremos acabar con la AFP lo vamos a tener que llamar el segundo día de la dignidad nacional, porque eso yo creo que a esta altura es una cuestión de eso, de dignidad nacional. Y así de importante, el primer día, por supuesto, los mayores lo recordarán, fue la nacionalización del cobre. Esa es la primera versión del Día de la Dignidad Nacional. Nuestro segundo va a ser este, porque yo creo que va a ser una cuestión de probarnos que tenemos una política distinta. Si la nueva Constitución lleva a una política que es capaz de plantearse la cuestión de un sistema de pensiones sin AFP, nosotros podremos decirnos recíprocamente, la hicimos, ¿no? Ahora sí tenemos una política que es distinta, porque yo concuerdo totalmente con Gerardo. Hoy día, la política que conocemos no puede hacerlo. Ahora se quedó sin audio, pero le voy a dar la palabra, lo voy a suplir un ratito, a Juan Marcelo Tovar, que también tiene, digamos, la manito levantada. Juan Marcelo. Hola, hola a todos. Una consulta para Fernando. Hace unos días atrás Fernando me contestaba en Twitter a raíz de una pregunta constitucional que yo le hacía, si es que era efectivo que Allende habría o no respetado la Constitución. Y esta pregunta tiene directa relación con lo de ahora. Yo veo todos los días como se me falta el respeto, el gobierno me falta el respeto a través de muchas cosas. ¿Existe alguna forma que, así como el tema de las pensiones, la AFP, etcétera, la Constitución sea efectiva, que realmente se cumpla? A ver, Juan Marcelo, sí, recuerdo ese intercambio por Twitter. Lo que yo te decía es que hasta cierto punto, o sea, que nosotros, digamos, no hablo de nadie en particular, pero en general el gobierno de Allende hoy día es recordado a través de los 17 años de propaganda de la dictadura militar, ¿no? O sea, y yo entonces le decía a Juan Marcelo, ¿cómo sería recordado el gobierno de Bachelet si al gobierno de Bachelet le hubieran seguido 17 años de propaganda unilateral que mostraba que era lo peor de lo peor? Ahora, lo que Juan Marcelo pregunta ahora es una cosa distinta, es cómo se puede realizar la Constitución, es decir, cómo la Constitución es de verdad. Porque aquí hay un argumento que los usan los partidarios del rechazo, por cierto, no estoy diciendo que Juan Marcelo lo esté usando en ese sentido, de lo que realmente le interesa a las personas no es lo que el texto constitucional diga o no diga. Lo que importa, lo que realmente importa es cómo es la vida, ¿no? Cómo son las pensiones, cómo es la salud, cómo es la educación. Esas son las cosas que realmente importan. Y eso lo usa el rechazo para decir el problema no es la Constitución. Ahora, yo creo que esa última parte es falso, por supuesto. Y aquí un buen ejemplo, creo que, no estoy seguro, capaz que lo haya mencionado también el viernes pasado, es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque el texto constitucional actual protege ese derecho, le asegura a todo el mundo. Le asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación también a los habitantes de las zonas de sacrificio. Y uno dice, ¿cómo es posible que hayan zonas de sacrificio si la Constitución garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? ¿No? Esta creo yo que es la pregunta de Juan Marcelo, y por lo que decía en el chat creo que estamos bien. Respuesta. Para asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no es suficiente que la Constitución reconozca ese derecho. Eso es lo que nosotros podemos hoy día ver. ¿Y qué es lo que falta? Y yo creo que hasta cierto punto es bastante claro qué es lo que falta. Falta un Estado que esté en condiciones de oponerse a los intereses económicos que serían afectados por la regulación necesaria para dar genuina protección al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es lo que falta. Entonces, la Constitución no solamente es importante porque declara las cosas que protege. La Constitución lo que necesita hacer es crear el poder institucional suficiente para que esas declaraciones se puedan realizar. Y yo creo que lo que ha llevado la crisis de legitimidad de la política institucional al punto donde está es que nosotros llevamos 30 años de vivir bajo una institucionalidad que no tiene ningún poder, que no puede hacer las cosas, que no puede actuar para realizar las demandas que surgen de la sociedad. Entonces, esas demandas pueden ser demandas de descentralización, en el caso de las demandas de las regiones, pueden ser demandas de reconocimiento de los pueblos originarios, pueden ser demandas de transformación de la educación de una mercancía en un derecho social, puede ser demanda de no más AFP, pero vea usted, o sea, una y otra vez surgen demandas de la sociedad y la política institucional es incapaz de dar cuenta de ellas.
¿Por qué? Porque fue diseñada constitucionalmente para ser incapaz de enfrentarse al poder. Al poder, no al poder político, al poder económico. Entonces, la pregunta de Juan Marcelo yo creo que es totalmente pertinente y mi respuesta sería la misma que a la primera, que a la pregunta de Gerardo, ¿no? Porque Gerardo pregunta, ¿será posible acabar con la AFP? Respuesta, ¿con la política que conocemos? No. El test de que la política va a ser distinta es que pueda hacer eso. Y yo diría, aquí también, se trata de que la nueva Constitución lleve a una política institucional que pueda realizar las promesas de la propia nueva Constitución, ¿no? Que no sean como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en el contexto de una política que no tiene la fuerza suficiente para realizarlo. Perfecto. Oye, le damos la palabra a José Cabello, que también tiene ahí levantada la mano. Hola a todos, muy interesante lo que estamos conversando, pero yo quería llevarlos a un punto. Cuando alguien pregunta, digamos, ¿es posible terminar con la AFP? Bueno, se dice que con una nueva constitución lo podría lograr, pero antes de eso es fundamental ganar el plebiscito. Y yo quería llamar la atención que no estamos muy activos en ese punto. Yo participo en varias reuniones, creo que hay muchas discusiones muy interesantes, pero pareciera que damos por ganado el plebiscito. Yo creo que sí, que hay una buena posibilidad, pero el mismo Fernando, en otra ocasión que tuve la suerte de escucharlo, dijo que es muy importante que se gane el plebiscito, pero por una amplia mayoría. Entonces yo quiero preguntarle a Fernando y en realidad a todos los que están aquí escuchando, ¿qué podemos hacer hoy día para aumentar, para asegurar que vamos a ganar el plebiscito? Si uno escucha, digamos, ve que el gobierno está desesperadamente haciendo cosas, de repente. Ahí te perdiste, José. No, tienes desconectado el micrófono ahora. Ahí sí. No, está desconectado, no. O sea, parece que me Ahí sí. desconectan. Ahí sí. Ahora sí. No, entonces decía eso que... Discúlpame, yo te desconecté por error, perdón. Ya, no importa. Bueno, yo decía que obviamente uno ve, digamos, escucha a La Mancha, un montón de otra gente que tratan de repente de tirar algo a ver si la gente agarra, ¿no? Entonces yo pienso, sugiero que sea un tema de fuerza común, es decir, que ojalá, digamos, a partir de ahora en todas estas reuniones, por lo menos haya una dedicación parcial al tema del plebiscito, ver cómo estamos, porque creo que se está acabando el tiempo. Todo indica que vamos a tener por lo menos un mes más de cuarentena. Entonces, no sé, les pregunto a Fernando y a cualquiera de ustedes, ¿qué más podemos hacer a partir, ojalá, de ahora? Eso. Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que el punto inicial de José, yo estoy completamente de acuerdo. Como él decía, yo lo he dicho otras veces. Yo creo que lo más importante del plebiscito es el nivel de participación que va a tener. O sea, el proceso constituyente va a quedar determinado por el nivel de participación. Yo no tengo tanta duda, aunque por supuesto siempre uno tiene que asumir que hay que hacer la campaña, está bien, todo eso es verdad, pero mi duda principal no es tanto si va a ganar el apruebo o no. Yo creo que en las condiciones actuales a mí me sorprendería extraordinariamente que ganara el rechazo. No, pero lo que yo le temo no es que gane el rechazo, yo le temo que gane el apruebo, pero que gane con un plebiscito en que vota el 45% de las personas. Porque si pasa eso, yo creo que en los hechos no va a haber proceso constituyente. O sea, va a haber un proceso formal, pero no va a haber una genuina nueva constitución. Para que haya una genuina nueva constitución, el proceso constituyente necesita tener fuerza popular, y eso supone una votación considerablemente mayor que la que habitualmente va a las urnas en las elecciones presidenciales o municipales en la reciente. Así que yo diría, y además, creo yo, Fuerza Común es un partido, es un proyecto que nace indisolublemente vinculado al proceso constituyente. Así que yo creo que desde el punto de vista de lo que nosotros en Fuerza Común necesitamos hacer, que es intensificar también nuestra campaña de afiliaciones con vistas a la inscripción, yo creo que la manera de hacerlo es
buscar en el contexto actual cómo se responde la pregunta de José, cómo se actúa con las limitaciones que la cuarentena y las otras medidas de aislamiento producen, cómo se actúa para fomentar la participación en el plebiscito y esa participación en el plebiscito que redunde también en participación en fuerza común. Fernando, disculpa, yo me había perdido un poquito porque tuve problema de conexión. Como vivo en el campo, mira, Eduardo me está mandando algunas consultas que hicieron a través de Facebook. Hay que recordar que estamos a través de Facebook Live también, además de las personas que están hoy día acompañándonos. Y hay dos preguntas que me gustaría, por favor, Fernando, si puedes contestarlas. Una dice, ¿qué sistema de seguridad social implementarías en reemplazo de las AFP? Y la segunda dice, respecto de lo que se dice mediáticamente, respecto de no más AFP, si se cambia el modelo, ¿los ahorros personales serán expropiados o existe otra fórmula? ¿El modelo de pensiones mixto es una alternativa? Esas dos consultas Sí. realizan y después vamos a dar la mano a quienes tienen solicitada. Gracias, Guara. Sí, son buenas preguntas esas. Yo creo, por supuesto, aquí lo que yo voy a dar es mi opinión. Esta es una discusión más grande y hay muchas otras opiniones y varias habrá que ir construyendo visiones en conjunto, ¿no? Yo voy a partir por la segunda. Si uno mira la manera en que los países que hicieron el camino de Chile hacia un sistema de pensiones de capitalización individual, volvieron, porque la mayoría de los países que en los últimos 30 o 40 años siguieron ese camino han venido de vuelta, la manera en que volvieron normalmente no es mediante simplemente la destinación de esos fondos de pensiones a un fondo común. Porque aunque yo creo que todo el discurso de la propiedad en el caso de las pensiones es bien, no es de verdad. Es cosa de escuchar también la otra intervención de Alamán cuando él decía no les vamos a regalar dinero a las personas que lo necesitan, a propósito de ese 10%, ¿no? Cuando en realidad el que regala es el dueño, ¿no? No puede, pero entonces uno dice, ¿cómo Alamán está regalando o diciendo que ellos van a regalar? ¿Sí? Bueno, yo creo que hay todo el discurso de la propiedad respecto al sistema de pensiones es un discurso bien poco serio, creo yo, pero yo creo que es verdad que a los trabajadores se les ha dicho que esos recursos son suyos y esa es una promesa o es algo que no puede ser ignorado. Entonces, yo junto a eso a la manera en que muchos de los países que han salido del sistema que tenemos nosotros lo han hecho, que es crear en un primer momento un sistema solidario paralelo y dar la posibilidad, ¿no? Dar la opción a cambiarse, ¿no? Un sistema tiene un mecanismo de pensiones que tienen ciertas condiciones que son anunciadas desde el principio y cada trabajador entonces podrá tomar la decisión si mantenerse en el sistema de capitalización individual o cambiarse. Si está bien diseñado, si está bien hecho, la experiencia de estos otros países muestra que a los 2 o 3 años eso significa que la enorme mayoría ya hace la transición. Y de ese modo creo yo que se va enfrentando el problema de cómo acabar con el sistema de AFP. Porque si no creo yo que la deslegitimación, sobre todo considerando el enorme poder económico que la AFP tiene en un primer momento, sería muy grande. Respecto de cuáles son las características del sistema, yo creo que aquí la cuestión, yo creo que uno tiene que tener una visión antidogmática. A mí me interesa, o yo creo que es fundamental un sistema que descansa en alguna forma de seguridad social, o sea, de solidaridad, porque yo creo que el problema de las pensiones es un problema social, no es un problema individual. Hay distintas versiones de esto, ¿no? Hay sistemas de reparto, hay sistemas mixtos, hay sistemas que incluyen lógicas de seguro. La lógica de seguro hasta cierto punto es más o menos como una lógica de reparto, pero no es exactamente igual. Entonces, hay distintas posibilidades de formas de organizar un sistema de pensiones que se define por la solidaridad. Y esas distintas formas tienen que ser todas consideradas y discutidas. Por lo tanto, yo no tengo hoy una propuesta, así como decir, mire, si yo pudiera, yo lo haría de este modo y otro. No, si yo pudiera, lo que yo haría sería producir una discusión lo más extensa posible
porque un sistema de pensiones, que es un sistema que se diseña hoy, pero funciona a 40, o empieza a tener efectos en el largo plazo, necesita tener un nivel de legitimación social profundo, que es lo que no tiene para nada el sistema de pensiones actual. Por eso yo creo que el sistema de pensiones actual se va a acabar, porque no puede subsistir un sistema que tiene esta deslegitimación. Y el que lo reemplace necesita tener un grado profundo de legitimación. Y ese que lo reemplace tiene que aprender de la experiencia de los países que salieron del sistema como el nuestro y tiene que elaborar un sistema que se defina por la solidaridad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son las características precisas de ese sistema? Yo creo que es una cuestión que está en discusión y está en construcción. Pero yo creo que esas son las dos ideas fundamentales. Muchas gracias, Fernando. Recordar que estamos conversando sobre los derechos sociales. Vamos a saludar a la gente de Facebook Live también, que nos están enviando su pregunta. Y tiene levantada la mano Freddy, Nicolás Sánchez y Nicolás Bustamante. Les vamos a pedir, por favor, a Freddy que inicie con la pregunta, después Nicolás, y Fernando, tú contestas después de esas dos intervenciones, ¿ya? Vale. 1 minuto, por favor, cada uno. Hola, profesor Adria. Mi pregunta se dirige al problema que existe con el sistema político, en la configuración de la ley y cómo las personas no se ven representadas en el Parlamento. Y tengo dos puntos. Si para mejorar el sistema político bastaría con modificar los altos quórums que establece hoy en día la Constitución para tanto léase leyes orgánicas como cambiar los capítulos de la Constitución, y si también bastaría con cambiar las atribuciones del Tribunal Constitucional o eventualmente eliminarlo de plano. Que quisiera saber cuál es su postura frente a eso. Sí. Gracias. ¿Y va Nicolás? ¿Y Nicolás, después yo sí, respondo ahora. las dos? Sí, Nicolás Bustamante sigue ahora. Ya, ok, no había entendido eso. Hola, Fernando. Mi pregunta tiene que ver, hace un tiempo yo te escuché en Tomás va a morir, que es un podcast, y tú decías que el proceso constituyente iba a tener un éxito cuando la política que hoy existe muera, que eso pase. Y para mí, o al menos yo creo que eventualmente pueden morir algunos partidos, pero van a quedar o van a seguir las mismas personas. Es tan real que después de un proceso constituyente y que sea para todo y que se logre en el apruebo y en la asamblea constituyente, ¿es tan real que se pueda morir esa política antigua o va a continuar igual durante un tiempo más? A ver, las preguntas de Freddy y Nicolás tienen vinculación entre sí, porque tienen que ver con la posibilidad del proceso constituyente de solucionar el problema que tenemos hoy día. El problema que tenemos hoy día es el problema de deslegitimación de la política institucional. Y entonces, claro, Nicolás pregunta, esa deslegitimación va a solucionarse mediante una transformación de esa política. Y bueno, yo diría, esa es la apuesta del proceso constituyente. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las personas que han estado vinculadas a la política en los últimos 30 años van a quedar, por así decirlo, totalmente fuera de lo que viene. Algunos podrán... la cuestión no tiene que ser pensada, creo yo, en términos de cada individuo, ¿no? Tiene que ser pensada en términos de la política. Yo no creo que la política vaya a cambiar de la noche a la mañana con la nueva Constitución, pero sí creo que puede empezar a cambiar, ¿no? Que puede verse de un modo distinto. Y yo creo que esa es la cuestión fundamental. Por eso creo, como decía al principio, como en respuesta a Gerardo, yo creo que un test de que la política ha cambiado es que pueda plantearse seriamente la posibilidad de un sistema de pensiones sin AFP. O sea, por cierto, que decidiera acabar con la AFP sería la mejor demostración de que ya la política es suficientemente distinta. Va a ser suficientemente distinta porque yo creo que, o sea, en la medida en que sea la Constitución sea un éxito, va a ser suficientemente distinta porque las condiciones van a haber cambiado. Y entonces lo que bajo la política binominal era razonable, era sabio, era prudente, era sensato, va a ser visto de un modo distinto bajo esta nueva política. Yo creo que, si me permiten ponerlo de este modo,
un buen ejemplo de cómo cambia la política es lo que ha pasado en los últimos meses con el senador José Miguel Insulza. Fíjense ustedes, José Miguel Insulza es un personaje que representa bastante bien la política de la Concertación, ¿no? O sea, fue un personaje importante en la Concertación. De hecho, antes del estallido, era alguien que estaba aspectado para ser probablemente el candidato presidencial del Partido Socialista. El estallido comenzó con él diciendo que a los estudiantes que saltaban los torniquetes había que reprimirlos drásticamente. ¿Se acuerdan ustedes? Y después siguió en la acusación constitucional contra Chadwick, él diciendo, bueno, yo soy amigo de Andrés, etc. Y al final, recuerden ustedes que incluso sufrió alguna funa por esto mismo, y desde entonces se lo ha visto cada vez más incómodo. ¿Incómodo no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué esta incomodidad? Porque el contexto político en que tiene que actuar ha cambiado. Y entonces, las mismas atribuciones, la misma manera que él tiene, que a principios de los 2000 le hizo ser una persona importante e influyente, porque esa manera que tiene de actuar calzaba con el ambiente o las necesidades políticas de la época, como esa condición cambió, el clima cambió, ahora su manera de actuar políticamente ya no calza. Y entonces se encuentra, la verdad es que es bastante visible, ¿no? De modo notoriamente incómodo y no acierta. Y yo creo que eso uno lo puede generalizar. Entonces, lo que va a pasar, creo yo, es que la nueva Constitución va a crear, la nueva Constitución, no solo el texto, ¿no? O sea, el estallido, la pandemia, las consecuencias de esto, el plebiscito, la discusión constituyente, la nueva Constitución, va a crear un cambio en las condiciones políticas tales que esa forma de ver la política, y quienes representan esa forma de ver la política van a ser vistos crecientemente como anticuados, como que no entienden el momento en que viven. Y entonces van a ir quedando de lado, a menos que logren reinventarse, por supuesto. Algunos de ellos serán capaces de reinventarse. Eso también puede pasar. Entonces, yo lo pensaría de ese modo. Eso en respuesta a lo que decía Nicolás. Y a lo de Freddy, yo creo que no basta a estas alturas. A lo mejor habría bastado el 91, eliminar los enclaves autoritarios al principio de la transición. Pero 30 años después ya no basta, porque yo creo que el daño que la Constitución ha causado a la política institucional es profundo. De hecho, yo creo que el sistema binominal y otras características de esa política han hecho que la idea de representación política sea una idea que hoy día no significa nada. Yo creo que esta idea de que, por ejemplo, los diputados, la Cámara de Diputados representa al pueblo de Chile, yo creo que hoy día no tiene ninguna realidad sociológica, es una pura teoría. Y eso, claro, es grave, porque eso mina la legitimidad de las instituciones políticas y necesitamos instituciones políticas, etc. El sentido del proceso constituyente, la manera en que el proceso constituyente va a llevar a una política más fuerte es que va a lograr una política legitimada. Porque yo sé que algunas cosas me estoy repitiendo del viernes, así que les pido disculpas. Pero si uno piensa que la relación que tiene la legitimación de la política institucional y la posibilidad de esa política de actuar con eficacia, que son las dos cosas de las cuales estaba hablando. En la política institucional, hoy día el vínculo entre la sociedad y la política institucional está totalmente cortado. Entonces, por ejemplo, surge de la sociedad una demanda por transformar la educación de una mercancía en un derecho social, pero ese movimiento social no está dispuesto a apoyar a los partidos de la política institucional porque ya no confía en ellos. Entonces, esos partidos en la política institucional, en el Congreso, en las negociaciones parlamentarias, no cuentan con el apoyo del movimiento social. Esa fuerza, el apoyo del movimiento social, ahí está la fuerza que ellos podrían usar para avanzar esa agenda. Pero como la relación está totalmente cortada, esa fuerza no está disponible. Y entonces la política institucional, lo que pasa en el Parlamento, parece como si fuera solamente una especie como de juego, ¿no? Como si fuera un intercambio de palabras nomás. En la medida en que se restablezca el vínculo entre sociedad y política institucional, entonces en la política institucional va a haber fuerza popular de verdad. Y en la medida en que esa fuerza esté presente ahí, esa política va a poder decidir cuestiones importantes de transformación del modelo neoliberal. Y eso, por supuesto, va... Entonces, aquí hay una relación de ida y vuelta, ¿no? Eso va a producir legitimación de la política nueva, porque se va a ver que la política nueva está haciendo cosas, y esa legitimación va a hacer que en esa política haya más poder social y entonces se pueden hacer más cosas, ¿no? Ahí, creo yo, podemos empezar a experimentar como círculo virtuoso
más poder, o sea, más participación de la sociedad, más poder de la política institucional. Eso lleva más relegitimación, más participación de la sociedad, más poder, más relegitimación, etcétera. Como círculo virtuoso, lo que ahora estamos experimentándolo como círculo vicioso. Porque ahora la política es cada vez más distante de la sociedad y entonces la sociedad se resta cada vez más y entonces la política, piensen ustedes en la izquierda, la centroizquierda, la oposición, tiene cada vez menos fuerza en el Parlamento y eso lleva a cada vez más deslegitimación y la deslegitimación lleva a menos fuerza. Entonces hoy día estamos experimentándolo como círculo vicioso. Y yo creo que de lo que se trata es que el proceso constituyente nos lleve a experimentar algo parecido, pero como círculo virtuoso. Fernando, no quiero ponerle nerviosismo al asunto, pero nos quedan 12 minutos y para variar tenemos hartas consultas, Ya, así que voy voy a a hacer- leerte algunas y además está la mano pedida por Sí. personas. Así que si tiene lápiz y papel, rapidito, te digo, mira, en Facebook nos dicen, ¿el veto a la reelección podría ayudar con la legitimidad de la política? Sí, yo creo que sí, yo creo que es un paso necesario. Después, Félix Aliaga nos dice, el proceso de transición post-constitución puede ser frustrante para la población. ¿Se ha pensado cómo educar y generar cambios culturales? Y la tercera, que es un comentario que realizan en Facebook, dice, ¿de qué manera vamos a encontrar a una ciudadanía con ganas de ser parte de una política institucional que valide el proceso constituyente, donde Fuerza Común sea un actor relevante que lo represente? Y tiene la palabra pedida, le vamos a... No sé si quiere responder al tiro esa, Déjame Fernando. decirlo rápidamente. Ya. La tercera pregunta, ¿cómo se encuentra una ciudadanía que quiere ser parte en este contexto de una institucionalidad legitimada y cómo Fuerza Común entra ahí? Bueno, ese es el sentido principal de Fuerza Común. Esa es la razón por la cual yo creo que un intento como el de Fuerza Común sea exitoso es importante no solo para Fuerza Común, es importante para el proceso constituyente, porque Fuerza Común pretende vehicular esa fuerza social que no está dispuesta a ser vehiculada por los partidos tradicionales y que entonces hoy día se enfrenta a la posibilidad de quedar fuera del proceso constituyente, a menos que pueda ser vehiculada por algo así como Fuerza Común. Y respecto de la segunda, yo creo que es verdad, hay un proceso de educación que yo llamaría de autoeducación ciudadana respecto del proceso constituyente. ¿Qué es razonable esperar y qué no es razonable esperar? Yo creo que ese proceso estaba en curso cuando fue interrumpido por la pandemia, ¿no? Había un proceso de autoeducación ciudadana que se manifestaba en cabildos, asambleas, conversatorios, que estaban ocurriendo en todas partes. Yo creo que ese proceso de autoeducación va a volver a surgir una vez que la emergencia sanitaria ceda, y entonces va a haber que sumarse a él con entusiasmo. ¿Estamos listos, Fernando? Sigamos. Ya, sigamos porque tenemos 3 palabras pedidas y con esto vamos a finalizar. Les pedimos por favor que ojalá sean lo más sintético y breve posible. Mario Galvez pidió la palabra, parte él, después Pedro Perucci y Mati Ignacio, que sería la tercera persona que pidió la palabra. Mario, adelante. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Ah, ya, perfecto. Gracias por la oportunidad y el espacio. A ver, es súper sintético, si no la guana me va a colgar. A ver, mira, yo te quiero pedir aquí viene saliendo, se está formando esta Fuerza Común, que es un espacio bastante interesante al parecer. Yo siempre voy intentando entender esto, pero viene saliendo del PS, por lo tanto tienes sin duda una pata y media, supongo yo, o media pata puesta allá, o un cuarto de pata, no lo sé. Por lo tanto conoces la historia y la cultura y las costumbres del mundo de la concertación. Ya, la pregunta. Mira, no tenemos oposición, estamos en el suelo, absolutamente en el suelo. Eso es súper complejo porque a portas vamos a observar esfuerzos para terminar de enterrar el plebiscito. Eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, ¿qué propones tú que debemos hacer todos los que también venimos saliendo hace rato? Bueno, yo vengo saliendo hace rato de la concertación, hace bastante tiempo. Y que tenemos domicilio conocido en la centroizquierda y en el mundo progresista. Entonces, ¿cuál es tu consejo, tu opinión o tu mirada en torno a cómo nos apropiamos del proceso antes que lo voten? Mario, te doy una respuesta breve por razones de tiempo, porque por supuesto esto da por mucho más.
No, Sin yo duda. creo que ese es un punto central. Hoy día, creo yo, lo que puede producir convergencia de fuerzas sociales y políticas muy disímiles y que no tienen otras convergencias posibles es la defensa del proceso constituyente, ¿no? O sea, yo haría de la defensa del proceso constituyente una causa que entonces permita la convergencia de, incluso de quienes no estamos totalmente de acuerdo en otras cosas, como si superara o no el modelo neoliberal. Precisamente porque yo creo que viene, o sea, hay en la derecha, en parte de la derecha, un intento por liquidar el proceso constituyente, ya sea formalmente, porque no haya, o simple por vaciarlo, como esto del pacto social, etc. Así que yo creo que esa es la manera. Nosotros lo que hemos estado haciendo en Fuerza Común son distintas cosas. Por ejemplo, hicimos el pliego popular contra el hambre y la cesantía, uno de cuyos puntos era la defensa irrestricta del proceso constituyente, ¿no? Lo que estamos haciendo es, y lo que tenemos que seguir haciendo, es tanto a nivel nacional como a nivel local, buscar formas de articulación, y yo creo que hoy día en defensa del proceso constituyente es el primer paso. Después, por supuesto, va a haber otras articulaciones más estrechas, ¿no?, de quienes están por la salida del modelo neoliberal. Eso va a dejar a algunos afuera. Pero por ahora yo creo que la cuestión fundamental es la defensa irrestricta del proceso constituyente. Gracias, Fernando. Pedro Perucci y después Mati Ignacio, por favor. Hola, buenas tardes. Muy corto, voy a tratar de ser lo más corto posible. La proposición que se hizo fue respecto de pasar de un sistema en que las pensiones son de mercado a un sistema de seguridad social. La lógica de seguridad social admitiría esta diferencia que existe hoy día entre Fuerzas Armadas y Carabineros y el resto de la población, o tendría que ser un sistema único para todos. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Mira, yo diría, y con esto, yo capaz que alguien se me tira encima, yo diría que hay una cosa que el sistema que tenemos hoy día debe ser rescatado. Una cosa del sistema que tenemos hoy día que debe ser rescatado, que es este principio de que por supuesto no se realiza plenamente por el caso de las Fuerzas Armadas, pero el principio es que lo de las Fuerzas Armadas es una anomalía. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a la idea de que el sistema de pensiones es el mismo sistema para todos. Eso hoy día se realiza, salvo en el caso de las Fuerzas Armadas. Yo espero que el sistema de pensiones que reemplaza el que tenemos lo realice más plenamente esa misma idea. O sea, que sea genuinamente para todos, lo cual quiere decir que las Fuerzas Armadas estén dentro del mismo sistema, compartiendo, esta es la idea, ¿no?, compartiendo el destino de todos nosotros, que todos nosotros estemos en el mismo bote, que a todos nos vaya bien o nos vaya mal. Matías, tu turno. Hola, profe. ¿Me escuchan? Hola, Matías, sí. Profesor, mira, mi consulta iba por el lado de que, según lo que se ha escuchado en la discusión política, es el tema, y sobre todo abocado al curso que puede tomar el proceso constituyente y el proceso constituyente en sí. He escuchado mucho esta palabra del efecto de la hoja en blanco. Entonces, a mí con el pronunciamiento que hizo la comisión mixta de la nueva constitución, dijo que lo que no se acordaba en esa asamblea, convención, que ojalá que gane la 100% de ciudadanos elegidos democráticamente, lo que no se acuerde en esa constitución va a ser legislado. Y supuestamente va a ser una legislación más sana porque no va a estar sujeta a los enclaves constitucionales o las trampas que mantiene la constitución hoy día. Mi pregunta va por ese lado. ¿Eso es efectivamente así o hay que tener ciertas dudas con que eso se pueda lograr? Y que siempre va a haber un modo de que los partidos elitistas o tradicionales conservadores lo puedan echar por tierra. Esa es mi pregunta o mi duda que yo tengo al respecto. Que de repente como creer que va a ser así puede ser un poco iluso y realmente no sea así. O sea, Matías, yo creo que ese es un punto bien importante. Yo diría en general, no solo en el caso de la hoja en blanco, sino en general, el proceso constituyente se enfrenta a poderes significativos. O sea, no hay que olvidar nunca, ni por un minuto, que nos enfrentamos a una derecha que dio un golpe de Estado para tener la constitución que tenemos. ¿No? O sea, le importa. Y además la derecha sabe que a través de un proceso constituyente mínimamente participativo no va a tener una constitución ni de cerca como tan beneficiosa para sus intereses como la que tenemos hoy día. O sea, va a hacer todo lo posible por defenderlo. Ahora, contra eso, para enfrentar eso, lo que nosotros tenemos es la fuerza, esa misma fuerza que irrumpió el 18 de octubre, que fue la que hizo posible el proceso constituyente. Este proceso no se hizo posible por la habilidad negociadora de unos diputados o diputadas. Se hizo posible por la fuerza del pueblo que salió a la calle a decir no más con esta política, no más con esta constitución, no más con el neoliberalismo, no más AFP. Entonces, es esa fuerza la que va a tener que defender el proceso constituyente, y defenderlo significa
defenderlo también de los intentos como los que tú sugieres. En mi comprensión, que sea desde una hoja en blanco quiere decir que solo aquello que cuente con el respaldo de 2/3 de los votos de la convención va a estar en la Constitución. Lo que no tenga 2/3 no va a estar en la Constitución. Por ejemplo, yo supongo que no va a estar en la Constitución una regla que privatiza el agua, porque no creo que vaya a haber 2/3 para privatizar el agua. Y supongamos que tampoco va a estar en la Constitución una regla que publifique el agua. O sea, supongamos que lo que nosotros queremos porque tampoco va a haber 2/3. Y entonces en la Constitución no va a haber ni una regla que privatice el agua, ni una regla que publifique el agua, por hipótesis. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Yo diría que la consecuencia natural de eso no es que el agua queda en el limbo, sin ser ni pública ni privada. Quiere decir que la naturaleza del agua y el régimen jurídico del agua lo va a fijar el Código de Aguas, no la Constitución. Y entonces cuando se discuta en el Parlamento el Código de Aguas, entonces estaremos discutiendo si el agua es un bien privado o es un bien público, etc. Y esa discusión va a ser una discusión que va a estar libre de la Constitución y que entonces va a ser una discusión mucho más democrática. Porque entonces sí va a importar, bueno, ¿qué pasa en las elecciones? Si vamos a las elecciones y ganamos, podemos hacer una cosa, y si lo perdemos, no. Entonces ganar va a ser ganar y perder va a ser perder. Hoy día, para la derecha, ganar es ganar y perder es ganar. Ese es el problema. Cuando tengamos una política en que ganar sea ganar y perder sea perder, es decir, una política que todos sabemos que realmente importa, bueno, vamos a empezar a mirar la política de un modo distinto. Esa es la idea. Todo esto, por supuesto, nada de esto puede ser dado por asegurado. Y el punto que tú haces entonces es fundamental. El proceso constituyente en cada uno de sus elementos tiene que ser defendido por la misma fuerza que lo hizo posible, que es la fuerza del pueblo movilizado que irrumpió el 18 de octubre. Muchas gracias, profesor. Bien, Matías. Fernando, muchas gracias. Mira, estamos contra el tiempo, son las 8, sabemos que tú tienes otra actividad ahora, quedamos con algunas palabras pedidas, en especial a Alejandro, que estaba hace rato haciéndome gestos para poder preguntar, pero vamos a tener que mutearlo. Dice cortito, no sé si alcanza, Fernando, a contestar muy breve. Ya, démosle. Yo le pido mil disculpas, pero dale. 30 segundos, dale. Sí, no, solamente yo quería manifestar la preocupación que tiene José Cabello respecto de que se nos está viniendo la noche, ¿ya? Creo que en algún momento va a llegar el momento de las decisiones, puede que no nos pille preparados. Yo escribí algo que me gustaría poder manifestarlo, que dice: muy malo y triste sería ganar el apruebo y tener pocos constituyentes para hacerlo. Todos los esfuerzos realizados, incluso vidas perdidas, habría sido inútil. Esa es una. Y la otra, qué pena que ya instalaron el tema de la expropiación. Y eso lo colocaron, que están en contra, ¿cierto?, de que se le meta manos a la AFP. Pero ya lo instalaron. Entonces, aquí vienen las preguntas. Con la primera, ¿cómo lo podemos hacer? Y repito lo que dijo José, con más fuerza, para tener la completa seguridad de que el plebiscito sea en gran porcentaje el sí, para después, con tranquilidad, ¿cierto?, llegar al proceso constituyente con más fuerza. Alejandro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi respuesta a esa pregunta es asegurando la mayor participación posible. Esa parte la aprendimos el 5 de octubre del 88, que el poder fáctico de la derecha, toda la manipulación comunicacional, toda la campaña del terror es fútil cuando participa el 90 o el 95% de los chilenos. Si participa el 40%, ahí sí esa manipulación, ese poder fáctico, esa campaña del terror puede ser relevante. Pero si participa el 80 o el 90%, eso pasa por arriba de todos esos intentos. Yo creo que la mejor garantía de que vamos a tener un proceso constituyente de verdad y una nueva constitución genuina está dada por un nivel alto de participación ciudadana en el plebiscito. Yo creo que ese es el objetivo ahora que tenemos que fijarnos. De todo lo que nosotros hacemos tiene que estar orientado a eso. Y por supuesto, en el camino, tratar de inscribir a fuerza común, porque eso va a ser importante cuando se trate de levantar candidaturas para la Convención Constitucional, por cierto.
Gracias, Fernando. Vamos a quedarnos con tus últimas palabras, Fernando. Solamente decirle a toda la gente, en base a lo que comentaba, ojalá puedan inscribirse en Fuerza Común, www.fuerzacomún.cl, ingresar a la página de Facebook también de Fuerza Común y de Instagram para poder ser parte de este movimiento que está surgiendo de a poco. Estamos con los ciudadanos que ustedes ven acá, somos un movimiento bastante amplio, diverso, y nos interesa mucho poder ser parte del proceso constituyente con voz y voto, lo hemos dicho en varias oportunidades. Así que los que quieran sumarse, bienvenidos sean todos. Les agradecemos mucho que hayan tenido tiempo, hayan dispuesto su tiempo para poder participar con nosotros. Y si podemos hacer la fotito, Eduardo, rapidito, por favor, porque... Estamos listos. Mira, todos están acompañados. ¿Cómo? Traje una invitada, así que siempre una invitada, sí. Saquemos una fotito los que puedan abrir sus cámaras, por favor, se lo agradecemos. Por favor, abramos las cámaras. Bueno, mientras sacamos la foto, yo les agradezco la disposición, les pido disculpas por lo rápido que ha tenido que ser. Lamentablemente tengo esta otra actividad a las 8, así que, pero muchas gracias. Fernando, no te preocupes que viene otro ciclo de conversatorio, así que vaya tranquilo nomás. La foto. Va otra. Ahí llegaron más, súper. Ahí va, 1, 2, 3, todos se ven maravillosos. Fuerza Común. Súper. Ahí estamos. Gracias, Fernando. Bueno, adiós. Gracias. Gracias Chao. a todos ustedes, los esperamos en Fuerza Común y nos estamos viendo. Que tengan una semana tranquila. Ojalá sin Chao. mucha lluvia. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Edu. Me quedo aquí. Karen. Quedamos con algunas preguntas, parece, en el tintero. Ahí vamos a quedar qué es lo que hacemos. Y no sé si alcanzaste a grabar. Sí. De hecho, está grabando todavía. Ah, ya. Entonces también nos despedimos de la gente de Facebook, que no estaba mirando. Sí, eso va a quedar en la grabación con Hernán. Hernán tiene que rescatar la grabación. Ya. Y le damos la bienvenida a los que han firmado. Juan Marcelo Tobar dijo que había firmado un poquito, así que bienvenidos los que se están sumando de a poco con nosotros. Bienvenidos a todos. Oye, nosotros nos juntamos los días sábados a las 7 de la tarde ahí como en reunión de trabajo, de coordinación, de desarrollar como actividades, de planificar la semana en torno a estos mismos como con los conversatorios. Son actividades que vamos a seguir desarrollando y otras tantas que nos van a ir preparando para cuando, como decía Fernando, se acabe, digamos, la crisis, podamos también salir, digamos, con algo fuerza a conseguir, digamos, más personas que quieran ser parte de este proceso. Muchas gracias. Hacemos el corte entonces de las transmisiones en televisión. Chao. Chao, que estén bien. Gracias por estar. Chao. Chao. El Dante, Dante, ¿de dónde eres tú? De Valdivia. Pregunté varias veces, pero no. ¿De dónde? De Valdivia. De Valdivia, ¿viste? No, sí, nos habían dicho que era de por allá. Ya, están haciendo algo con Fuerza Común. ¿Dónde? ¿En Valdivia? ¿Valdivia? Sí. Sí, nos estamos uniendo a Puerto Montt y un poco más al sur para tener ahí un grupo, porque acá en Valdivia, en Los Ríos, no hay mucha gente, pero estamos haciendo un grupo ahí. Sebastián Barro nos está ayudando un poco, así que vamos a estar más unidos con el sur-sur. Bienvenido acá en la sexta también. Cualquier cosa que necesiten desde acá, desde lo que hemos ido desarrollando, nosotros partimos igualito, igual que ustedes, así como poquito, y que vamos ahí trabajando día a día, semana a semana, así que felices, digamos, de ir. Hoy día no hay frontera, así que todo lo que vamos haciendo puede ser utilizado, digamos, a nivel nacional, y quienes quieran estar, maravilloso. Igual ustedes, pues si generan algún tipo de actividad y nos comentan, la socializamos a través de las redes sociales y ahí también difundimos. Perfecto. Sí. Puede participar el sábado para que vaya viendo cómo se hace. Sí, ahí Dante, claro. Contacta nomás, ningún problema. Tienen nuestro contacto, ¿no? Sí. Instagram. Sí, yo no me he perdido pocos conversatorios, he estado casi en todo, así que no se preocupe que el sábado voy a estar ahí. Ya, que estén súper bien, cuídense, besitos. Ok, igual, saludos a todos. Te mando un teléfono contacto. No, yo estoy acá. Te había ido aquí, me moviste te mando ahí en el chat el teléfono contacto. Mi nombre es Eduardo, yo soy coordinador de acá de La Plaza, parte del equipo, digamos.
Perfecto, junto con Alejandro y la Karen. perfecto, muy bien. Gracias, Eduardo. Que esté muy bien. Ok. Chao, chao. Chao, Un Ale. abrazo. Chao, Rodrigo. Chao, Dante. Chao, Eduardo. Chao.